Bueno amigos, hoy es 29 de mayo de 2019. Traigo aquí un tema de lo más importante. Yo quiero que ustedes le cojan la idea al temario que voy a desarrollar, porque de allí pueden obtener unos resultados positivos en la defensa de cualquier caso que tengan. Yo no voy a decir aquí eureka, descubrí lo que no se había hecho, pero sí voy a transmitirles la idea que recojo de mi experiencia, para que usted entonces con estos tips que les voy a dar haga lo pertinente para que le vaya exitosamente en los juicios orales. Hay casos de casos indefendibles, porque realmente la prueba que se presenta es contundente contra esa clase de pruebas que no se pueden pelear. Y entonces, contrario sensu, hay situaciones en las que realmente uno dice, bueno, aquí puedo defender. Entonces síganme durante estos tal vez 45 minutos. Les habla Miguel Escobar. Soy el creador del canal en YouTube Derecho Penal para Todos. Lo hago desde este espacio para difundir un pensamiento de acuerdo pues con lo que es mi experiencia. Si bien es cierto, yo llevo aquí ya 5 años en el programa de Defensoría Pública en infancia y adolescencia. Ahora, por motivo del concurso, pues quedé en lista de elegibles, no dentro del primer grupo que está ingresando a partir del 1 de junio, pero tal vez dentro de esas probabilidades es posible que regrese otra vez al sistema. Y ahora, pues como ya va a ser una especie de circuito promiscuo, porque el defensor, pues no solamente va a ser en infancia y adolescencia, el 1098 del 2006, sino también en adultos, la 906 del 2004, y situaciones carcelarias. Bueno, muy bien. Lo titulo aquí, teóricamente, dice allá, la navaja de Occam para resolución de problemas. Esto es un método que se utiliza para resolver determinados problemas, y eso aplica en todo. Miremos lo siguiente entonces. Es un principio metodológico en el cual la explicación más sencilla suele ser la más probable. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso, Miguel? Pues aquí hay que tener presente que esto lo descubre un filósofo de nombre Guillermo. Él es escolástico inglés del siglo XIV, oriundo de Occam, una población pequeña en Surrey, el Reino Unido. Entonces por eso se conoce como el rasero de Occam, la navaja de Occam, como la quieran ustedes llamar. Antes de abordarlo casuísticamente, pues voy a hacer la introducción teórica para que ustedes entonces le cojan el chip. Ahí tengo pues en el tablero unos conceptos que ustedes los pueden leer. En la parte inferior hay 2 recuadros que lo van a tener ustedes presentes. Miren, el principio metodológico en el cual la explicación más sencilla suele ser la más probable es también conocido como el principio de economía o el principio de parsimonia, según el cual no debe hacerse con más lo que pueda hacer con menos. Hay que aclarar aquí que
en el estudio patológico pericial, no podemos fundarnos en este principio para resolver el conjunto de hipótesis planteado. En el método científico, la navaja de Occam no se considera un principio irrefutable de la lógica y ciertamente no es un resultado científico. Allá coloco entre paréntesis, vuelvo a precisar, la explicación más simple y suficiente, la más probable, mas no necesariamente la verdadera. Ojo con eso. En el recuadro inferior dice aquí, eso es mío: soy el arquitecto que construye evidencias para que el juez llegue a una decisión de absolución por la vía del indubio pro reo. Y en el recuadro inferior derecho aparece una radicación de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia de radicación de casación de la Corte Suprema de Justicia 41778 del 5 de marzo de 2014, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier. Ahí en esa decisión se recoge esto de la navaja de Occam, se hace para hacer pues para llegar a las conclusiones en esa decisión, que es un caso de carácter sexual, de delito sexual. Si mal no estoy, sucede en San Andrés por un acceso carnal y que termina como acto sexual. Bueno, algo así. Pero el hecho es que en esta decisión dice, comillas, perfectamente trasladado al ámbito del proceso penal como criterio de sana crítica, como el asunto del principio de razón suficiente, que también ha hecho gala dentro en la Corte Suprema de Justicia en algunas decisiones también, sobre todo en delitos sexuales. Y de pronto después vuelvo a retomar ese tema, pero quedemos allí nomás en que esto que estoy hablando, la Corte Suprema de Justicia, váyase en ese radicado y miren ustedes cómo hoy por hoy entonces tiene una apreciación muy valiosa dentro del campo de la sana crítica. Pero también para mí, dentro de la praxis, dentro de la práctica, pues yo la recojo y la estoy aplicando y verá que le va a dar unos resultados interesantes. Bien, para complementar entonces, este es un principio denominado de economía o de parsimonia, como parece pues allí en el tablero, de que no debe hacerse con más lo que pueda hacer con menos. Y ahora les explico eso. También se dice que en igualdad de condiciones y cuando varias teorías tienen las mismas consecuencias, la más simple tiene más probabilidad de ser correcta que la más compleja. Entonces, contrario sensu, se dice que una teoría más simple pero menos correcta no debería ser preferida a una teoría más compleja pero más correcta. La explicación más simple y suficiente, entonces, vuelvo a repetir, es la más probable, pero no necesariamente la verdadera. Es por esa razón de que se debe acompañar de evidencias, porque si se usa esa técnica que no busca otra cosa que solucionar un problema, pero eliminando entonces elementos que no se necesiten, y reitero que como suele emplearse no solamente por investigadores, sino que también en el campo, por ejemplo, de la medicina. Un ejemplo, cuando va el paciente al médico, le dice: yo tengo estos síntomas, vea, tengo flujo nasal, me llorosean los ojos, tengo dolor, cefalea, dolor de cabeza. Entonces el médico le está diciendo: usted tiene un virus. Ya va sacando unas conclusiones y de acuerdo con esos síntomas entonces le diagnostica y le manda entonces lo propio para ello. Entonces, efectivamente, dice que hay que tenerse mucho cuidado cuando se usa esa técnica, puesto que no prueba. Solo es una forma de elegir a las dos opciones, la que sea más simple, que debe ser entonces la correcta.
porque como a nivel científico, entonces tiene puntos débiles esta teoría. Si se usa, es mejor cuando haya evidencias, entonces sin que se desacredite teorías más complejas pero válidas. Entonces, se conoce que hay las explicaciones simples provienen de nociones que sabemos acertadas, caso el de las evidencias empíricas que se aprecian a través de los 5 sentidos, el caso del médico. Llegó el paciente, entonces a través de los 5 sentidos usted lo está viendo allí que está lloroseando, que tiene moqueo, dolor de cabeza, y le va a decir, bueno, usted tiene esto. Y así en cualquier diagnóstico se emplea esa metodología, causa-efecto. Entonces, lo importante que yo encuentro en esto es que si razonablemente la podemos utilizar, vamos a obtener así en la práctica buenos resultados. Y ahora sí me voy para el caso. Miren, antes de hablarles de los hechos jurídicamente relevantes, cuando vamos a las audiencias preliminares, yo me refiero a esa legalización de captura, de formulación de imputación y medida de aseguramiento. Lo que hace el fiscal es presentar elementos materiales de prueba y evidencia física o los llamados informes legalmente obtenidos para dar esa inferencia razonable al juez de garantías, si según lo que esté solicitando, legalizar la captura para imputar y para imponer la medida de aseguramiento. De tal suerte que usted como defensor ya está entrando en contacto con esa evidencia física, así no sea físicamente, pero sí se la está diciendo el fiscal y muy seguramente se la trasladará en alguna por lo menos en la audiencia que permite la controversia, como es la medida de aseguramiento. Pero ya usted está percibiendo la situación allí y de hecho usted tiene que ir trabajando ya en su posible teoría del caso. El fiscal tiene lo suyo, usted también tiene que activar qué clase de teoría del caso, por lo menos a futuro, porque si la persona no acepta los cargos allí, entonces inmediatamente usted tiene que activar lo que va a ser su defensa para el juicio oral. Entonces ahora sí voy al caso. Aquí no voy a referirme a nombres con nombres propios, porque pues esto sucede acá en infancia y adolescencia, pero pues no voy a, pues obviamente no es posible decir ni nombres ni nada que pueda perjudicar obviamente la dignidad del menor. Y menos poner el audio a rodar, porque esos son audios que se hacen en sala cerrada, no diferente pues a los de 906, que ahí sí hay dos por lo menos casos que lleva el caso del prestamista y el caso ahora de el señor por conducta Isidoro por el conducta sexual, que estoy esperando el tribunal resuelva mi apelación. Pasa esto, entonces, hoy por hoy, con este asunto de las redes sociales, en el Facebook, una jovencita se le va o expone unas fotografías en desnudo, y entonces eso hace que otra persona, un joven, llegue y le haga la solicitud a esa persona, a la víctima, una exigencia monetaria. Entonces vienen las llamadas por teléfono, vienen pues exigencias por mensajes de texto. Se llega a un acuerdo con la víctima de que cierta cantidad de dinero es la única que puede conseguir, entonces se dan cita en un sitio determinado para hacer la entrega de la exigencia monetaria, a cambio pues de que no circulen en las redes sociales esas fotos que ella imprudentemente dejó al aire. Ciertamente sucede un día o días después que esta persona, el victimario, se hace acompañar de otra persona
para ir al sitio indicado, pero se lo lleva con lo que conocemos vulgarmente como de gancho ciego, es decir, acompáñeme a tal sitio porque voy a cobrar un giro. Y se van efectivamente a un centro comercial de aquí de Cali. La muchacha, ni corta ni perezosa, había ya puesto la denuncia en el Gaula. El Gaula activa todo lo pertinente para hacer el operativo. Esta jovencita se hace acompañar de una uniformada, en este caso no uniformada, sino pues obviamente que está encubierto del Gaula, y son dos personales de la policía que hacen el procedimiento, y entonces efectivamente llegan al centro comercial los dos jóvenes. Uno de ellos se queda distante 8 metros sentado en una banca, mientras que el otro entra en contacto con la víctima. Pero antes de que pase eso, antes de que suceda eso, el joven que hizo las exigencias se quedó sin datos de su celular y necesita entonces que la persona que lo acompañe le facilite su celular, y hace unas llamadas ubicando a la víctima para concretar pues que ya estaba dentro del centro comercial, pero que se vieran en tal parte, y etcétera, etcétera, etcétera. Es así como entonces la agente encubierto en compañía de la víctima y otro personal de la policía pues hacen el procedimiento de captura una vez que este joven recibe la exigencia monetaria y avanza unos pasos tratando de retirarse del sitio, y cuando llega ante el otro joven que estaba en la banca, les echan mano a los dos, detenidos y puestos a disposición. Cuando llega el caso a conocimiento mío, pues entonces los dos jóvenes son presentados ante el juez de garantías, hay la legalización de captura y después pasamos a la imputación. Pero antes de eso, percibo yo, por lo que entro a hablar con el joven, que en realidad la otra persona que se hizo acompañar o que lo acompañó no tenía nada que ver en esto, no había tenido ninguna autoría o participación, dolosamente, con ánimo dirigido en su voluntad a que se hiciera la exigencia monetaria y el recibimiento de lo mismo. Entonces, ¿qué activo yo inmediatamente la situación de defensa? Y digo, bueno, pues este muchacho acepta los cargos, el otro joven no, y así entramos entonces a la audiencia de imputación, y efectivamente entonces sucede lo que les acabo de decir. Pues quedan los dos con medidas de internamiento en centro especializado. Ya después entonces, como hay ruptura, el que aceptó los cargos, pues lo que le espera es la sanción, no así el otro joven, que con él se continúa entonces acusación preparatoria y vamos al juicio oral. Y aquí entra entonces la situación que les estoy diciendo yo, porque el fiscal pues tiene sus elementos materiales de prueba, esencialmente la víctima, los dos policiales que estaban en encubierta haciendo el procedimiento. Yo no tengo ningún problema porque no se va a hacer enjuiciamiento en relación con el joven que aceptó los cargos, sino aquel que lo acompañó. Ahí es donde enfilo entonces todas las baterías defensivas y argumentativas, pues a tratar entonces de plantear en el juicio oral esto que me hace a mí pues percibir de que no debe hacerse con más lo que yo puedo hacer con menos. Entonces efectivamente va el joven como testigo, el que pues recibe la cantidad monetaria, para decir de cuál fue su autoría en esos hechos, y ahí efectivamente entonces relata todo lo que se hizo a través de esa red social para llegar entonces finalmente hasta el sitio a recoger eso, lo que se sancionó.
Y ya con eso puedo decir yo que tengo una evidencia, un testigo, porque bajo juramento que rinde en juicio oral, diciendo pues hasta dónde, si existió o no la autoría o participación de esta otra persona, del joven que se hizo acompañar. Pero eso no es suficiente, porque pues obvio que se da el debate público, y entonces aquí entra en juego lo que va a decir la víctima y lo que van a decir los policiales, porque la tenía yo ya clara. Y entonces para mí la explicación más sencilla suele ser la más probable. La explicación más sencilla es que efectivamente el joven lo acompaña en esas circunstancias de, como conocemos, de gancho ciego. Se lo lleva diciéndole que lo acompañe porque va a cobrar un giro, y en realidad se ve inmerso entonces en ese procedimiento, en ese operativo de captura, donde pues toda la actuación dolosa sí lo fue de este otro joven. Llegado entonces al debate probatorio, y la situación tenía dos elementos muy importantes que tener en cuenta, que es la utilización del por qué se utiliza el teléfono del joven que lo acompaña, porque como la fiscal en el escrito de acusación dice, es coautor de la conducta punible, porque lo que aportó esencialmente está por el uso del teléfono. Cuando estando en el centro comercial, la joven recibe esa llamada de parte del joven que está comprometido, diciéndole pues dónde está, que ya llegó, que ciertas cosas allí referidas entonces a entrar pues en el contacto para hacer el recibimiento. Como en el operativo policial los cogen en flagrancia de delito al primero con un celular, del cual pues él lo empleó inicialmente hasta cuando quedó sin datos, con la suma de dinero que recibe. No así el otro joven, que es con su celular, del que queda de la llamada que le hace, porque este le solicita el celular dado a que se queda sin datos para poder entonces entrar en contacto con esta joven. Eso hace que la fiscalía presente un cargo de la misma coautoría, y que su aporte esencial fue porque efectivamente el celular lo había facilitado y lo estaba vinculando con dolo, voluntad dirigida a la realización de ese resultado. Entonces, miren ustedes la importancia de los contrainterrogatorios, porque de allí es que me permitió a mí aclarar las cosas, porque tenía pues, valga la redundancia, tenía claro que lo del celular, que lo está vinculando o que la fiscal enlaza la probabilidad, y queriendo llegar pues al convencimiento más allá de toda duda de que es también dolosamente, al tener conocimiento y voluntad dirigida a ese resultado, por lo aquello del celular del que se hizo la llamada estando en el establecimiento comercial. Entonces hubo que entrar a contrainterrogar a la víctima, y allí fue parte esencial, porque queda muy claro quedan varias cosas claras, no solamente con el testimonio directo que lo presenta la fiscalía de la víctima, sino también con el testimonio directo de los dos policiales encubiertos del Gaula respecto de dos cosas esencialmente. Al que estaba defendiendo, se establece que su participación allí llega al centro comercial, pero se queda sentado en una banca desde el cual visualizaba a 7, 8 metros del sitio donde el otro joven llegó
a entrar en contacto con la víctima y la que estaba agente encubierta y a recibir esa suma de dinero. Pero miren ustedes que también para mí era importante eso, porque si él estaba comprometido, ¿por qué razón se queda acá a 8 metros y no llega con la otra persona hasta allá? Ya tenía claro ya tenía clara la idea como defensor de que con el testimonio del joven iba a establecer dos cosas: que su autoría es única y exclusivamente en la exigencia a través de las redes sociales fue de esta otra persona, que se lo llevó allá con una distracción diferente para poderlo que se acompañara, y también de que efectivamente se quedó sin datos y que solicitó el celular a su amigo para hacer la llamada del centro comercial. Eso se hiló porque como primero entran el testimonio de la víctima y los dos policiales del Gaula, y ya después entonces cuando entra mi actuación, siento en el estrado judicial al joven para que diga esto, y además que fue el único testigo que llevé, precisamente quien lo acompañó o quien estaba comprometido en ello. Y volviendo entonces al tema del contrainterrogatorio, miren ustedes que pasan muchas cosas particulares allí. Pues la víctima dice, bueno, efectivamente recibí la llamada, me estaba acompañada con la femenina del Gaula porque pues estoy nerviosa, en fin, explicable eso, ¿cierto? Y recibo una llamada en la que me dicen pues que ya estaban en el centro, que donde me encontraba, que nos viéramos en tal parte, y que esos aspectos pues suceden estando ella con la femenina encubierta de la policía del Gaula, pero no tiene ninguna visualización con respecto a su interlocutor o quien está al teléfono. Ella sí dice, es la voz de fulano y tal, porque lo reconoce. Es que en cierta forma por eso estaba en su face, porque eran conocidos. Entonces ella reconoce la voz, dice sí es fulano y tal, pero no lo tiene visualización, no lo ve si en el centro comercial lo percibió haciendo esa llamada, y que dijera por lo menos que los vio acompañados a los dos al momento de la llamada, porque esa llamada sí era comprometedora, y que si estaba al lado de él el otro, quien lo estaba acompañando, pues entonces ahí se iba a salir al aire o al descubierto que pues tuvo conocimiento en relación con esa llamada, y que pues entonces ahí estaba claro de que sí sabía a que había ido al centro comercial. Pero no es así. Ni tampoco cuando se sienta al estrado judicial la femenina que está acompañándola del Gaula, porque tampoco tuvo esa verificación en torno pues a que viera juntos a los dos haciéndole la llamada a la víctima. Y el otro policial que estaba encubierto, pero que no estaba allí en esa mesa, sino a unos cuantos metros observando todo, que fue el que abordó ya para la captura de los dos jóvenes, tampoco pues tiene conocimiento de eso. Entonces sí queda en evidencia una duda, y por eso entonces la decisión de la juez es absolver por el indubio pro reo. Pero lo que quiero resaltarles aquí es que quien fue el arquitecto y construyó las evidencias para que el juez llegara a una decisión de absolución por indubio pro reo fui yo, con el contrainterrogatorio. Cuando a la víctima se le pregunta por parte de la fiscalía en relación con la llamada de teléfono, y entonces ella dice, es que yo sí, dice la víctima, yo presumo que el otro joven que lo acompañaba sabía de todo, y así lo dice. Entonces cuando llego al contrainterrogatorio yo digo, bueno, por fortuna usted presume, pero ¿por qué? Pues porque usted no tiene forma de darle aquí certeza o claridad
si los vio a ellos juntos hablando. Usted está presumiendo. Y con base en conjeturas, pues no podemos edificar una sentencia condenatoria. Eso empezó a salir allí en desarrollo de ese juicio, pero yo la tenía clara desde mucho antes. Entonces, lo que quiero significarles a ustedes, mis queridos amigos, es que la explicación más sencilla suele ser la más probable. Eso era lo que era más probable. A la fiscal le faltó, o no pudo, mejor, porque no tenía realmente los elementos materiales de prueba que establecieran efectivamente que este joven al que llevamos a juicio hubiese actuado con conocimiento y voluntad dirigida a la realización del tipo penal. Luego, miren ustedes, no debe hacerse con más lo que pueda hacer con menos. Entonces, no hice mayor esfuerzo. Y allí es donde me estoy dando cuenta de que muchos casos que he ido a juicio oral los he resuelto así, de esta manera. He tenido, pues ustedes vieron el caso del prestamista, por lo menos. Se hizo mucho esfuerzo. Lo mismo caso Isidoro, se hizo mucho esfuerzo cuando se podía hacer con menos. Entonces, sin embargo, pues obviamente que marca una diferencia enorme, y eso hay que admitirlo, de una defensa de confianza a una defensa pública, como defensor público. Yo no quiero decir aquí, ni voy a, por supuesto, pues obviamente se hace con ética. Lo que quiero indicarles es que en la Defensoría Pública a veces trabajamos con las uñas. Es así, de sencillo. ¿Por qué? Es que no hay tiempo. Son tantos los casos que se atienden a diario, y a veces pues hay casos donde uno dice, bueno, yo utilizo el personal de investigadores de la Defensoría y ahí se manda misión de trabajo, pero hay otros casos donde, como en este, digo yo, que no tenía nada. Pues es que ¿qué tenía? Solamente el testimonio del joven que realmente había participado, que era importante que él dijera lo que él, bajo la grada de juramento, lo que él hizo. Pues ya había aceptado cargos, entonces por lo menos va a juicio y dice esto a favor de la otra persona, pero necesitaba complementarlo, y lo complementé bajo ese principio de igualdad de armas con lo que tenía el fiscal. Yo aquí no quiero, obviamente que los fiscales son unos profesionales muy competentes, y que ellos también se van a juicio oral con todo, pero a veces hay reveses o dan vueltas y giros de 180 grados, ya sea porque no vaya la víctima, ya sea por X o Y razón, y los resultados entonces los capitaliza, o esas deficiencias las capitaliza la defensa. La defensa tiene que ser muy audaz, sagaz, aprovechar esa situación allí en ese momento y hacer el presentar entonces ya en el alegato final, cuando dice, mire, se logró demostrar esto o no demostró esto la fiscalía. En el escrito de acusación, como en este caso, dice, el aporte esencial fue haberle prestado el teléfono al otro. Yo le demuestro con los interrogatorios que por qué razón utilizó el teléfono, porque se quedó sin datos. Pues echó mano del otro teléfono del compañero, préstamelo un momentico, hace la llamada. Ahí sí, pues es obvio que desde mi punto de defensa, pues yo no ahondé nada en relación de con quién o en dónde estaba cuando se hizo la llamada. Pues eso quedó en el limbo, y quien tenía que hacerlo, pues demostrarlo, era la carga. Quien tiene la carga, la prueba de la fiscalía. Yo en el contrainterrogatorio lo que estaba tratando es, con poco, demostrar entonces que la explicación, como dice allí, la explicación más sencilla era la más probable, exactamente, que se lo había llevado a él para que lo acompañara a hacer esa diligencia, y que él no sabía ni tenía conocimiento de todo el iter criminis en la exigencia monetaria a esta persona,
y que menos a qué era que iba a ese centro comercial. Miren ustedes, mis queridos amigos, entonces que esto que les estoy hablando es importantísimo a la hora de verdad para que usted lo tenga presente. Es obvio que yo no puedo discutir con este método que no es científico, pues pruebas contundentes, irrefutables. A ver, demos ejemplos. Pues, en la cuestión de balística, o oplología con el estudio de las armas, si se trata de un homicidio por arma de fuego, lo que se tiene, pues, para llevar a juicio oral, llevan al médico legista y él va a decir entonces que los impactos de arma, de las proyectiles o las heridas las recibió en tal dirección, de adelante hacia atrás, etcétera, etcétera. Y ahí entonces acá hace sus conclusiones de que murió a consecuencia de los disparos producidos con arma de fuego. Si se tienen proyectiles del cuerpo de los hizo, pues se envían entonces a balística, y si se tiene el arma homicida, pues entonces hará el cotejo y se va a establecer por el perito en balística que el arma es idónea para producir los disparos y tiene los mecanismos y utilizó tal metodología, y entonces eso le da. Dentro de el tema de prueba pericial se maneja la prueba de orientación, de probabilidad y de certeza. Eso es muy importante que ustedes los tengan en cuenta, porque muchas veces algunas evidencias se manejan con la prueba de orientación y no alcanza más para llegar a la certeza. Dígase usted residuos, por ejemplo, una cantidad menor de una sustancia que solamente alcance para un examen de prueba de orientación y tal vez de probabilidad, pero no el de certeza. Pero en cuestión de las armas, pues efectivamente se dice por el perito que el arma es idónea porque según los mecanismos, etcétera, etcétera. Si hay recuperación de proyectil y se hace un cotejo, por el rayado del mismo se va a establecer que efectivamente ese proyectil que estaba en el cuerpo de los hizo fue disparado desde esta arma. Que ya el tema de la responsabilidad penal como autor o como coautor o como cómplice es otro asunto que entonces dentro de los hechos jurídicamente relevantes que deben de quedar muy claros en el escrito de acusación y que irán hasta el final. Lo único que no cambian son los hechos jurídicamente relevantes, pero sí la calificación jurídica puede variar de mayor a menor, se puede degradar, porque es que el juez puede apartarse incluso del petitum que hace en el alegato de conclusión el fiscal. Y así lo ha dicho ya la jurisprudencia entonces, pero siempre y cuando él no cambie el núcleo fáctico y vaya de mayor a menor, o sea, degradar la conducta. Nunca va a agravarse porque obviamente, y menos si es apelante único. Entonces, hay una situación aquí que es lo que estoy señalándoles, que esto esta metodología no se usa, pues obviamente cuando se trate de estudio patológico pericial. Dice, no podemos fundarnos en el principio porque es que hay pruebas que son contundentes. Diga usted el ADN, la prueba de ADN, eso sí, pues es casi que irrefutable, el 99.9% le da de certeza. Entonces una paternidad que se esté alegando allí y se tiene el examen de ADN, pues ¿qué pelea va a haber allí? ¿O qué principio metodológico va a utilizar? No, esto es para resolver ciertas soluciones y problemas. Entonces lo estoy aplicando, oígase bien, lo estoy aplicando para la defensa activar una teoría del caso, y que esa teoría del caso resulte plausible, porque en igualdad de condiciones y de teorías entonces puede hacer que el fiscal diga, no, sí, efectivamente yo tengo todos los elementos materiales de prueba. Y por eso entonces una cosa es la inferencia razonable allá en las primeras pristinas diligencias preliminares, y otra cosa es para el escrito de acusación, donde se establece la probabilidad, y más todavía en
Ya cuando se va a dictar sentencia debe estar ya despejada completamente la presunción de inocencia y debe estar demostrada, que no así hablemos de certeza, porque eso es ya un concepto que ha cambiado de la legislación anterior a la actual. Por lo menos lo que dice el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, pues debe estar pues más allá de toda duda, dice, más allá de toda duda. Y como lo que se construye en el juicio oral es un proceso histórico, es una reconstrucción histórica de lo que pudo haber sucedido, es allí donde efectivamente entran en juego todos esos criterios y esos conocimientos que usted debe tener y formarse. Y aquí insisto, hombre, les hago la insistencia bastante en el tema de los contrainterrogatorios. Hasta el cansancio. Mire, es que yo les he hecho aquí referencia a algunos libros buenos en el tema del contrainterrogatorio y huelga volverlo a mencionar. Vamos a ver. Temas del contrainterrogatorio. Bueno, varios hay, ¿no? Hay varios. Yo les he puesto a ustedes en conocimiento varias veces. Bien. Hay un librito muy bueno, que esto es una horita que carajo, chéverísima. Cómo se ganan los juicios, de F. Lee Bailey. Buenísimo. Este es un propio. Y no lo estoy haciendo publicidad aquí, no estoy haciendo publicidad a nadie aquí. Julio García Ramírez, Estrategia de Oratoria Práctica para Abogados. A este también. El contrainterrogatorio como arma fundamental en el juzgamiento. Esto es de Oscar Peña González. Bueno, ahí lo dejo para que en el registro. Y este de Carlos Eduardo Romero, Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero lo más importante, mis queridos amigos, es que las experiencias repetidas solamente te darán las habilidades. Si tú no entras a un juicio oral, pierdes el año. A un abogado hoy en día, pregúntele usted, ¿cuántos juicios ha ganado, doctor? Para saber si lo contrata. Así es sencillo. En Estados Unidos, por lo menos, ellos tienen allá una dinámica diferente. Una cosa es, por ejemplo, hay expertos en la audiencia preparatoria, un ejemplo. Otros para el juicio oral. Porque como ellos tienen, pues, ese sistema acusatorio de ellos tiene un manejo ya mucho más antiguo que el nuestro. Pero yo insisto, una defensa buena se da es con los contrainterrogatorios. Entonces, mire, es que a veces nos complicamos mucho. Yo creo que le ponemos mucha resistencia a algunos casos y nos damos... Ese caso Colmenares, por ejemplo, yo no pienso que eso sí fue... eso fue un caos. Un caos y llevarlo a Netflix. Por ahí está eso, es que Netflix. Hombre, por Dios. Ay, Dios, donde uno dice, bueno, a veces los abogados lo que hacen es enredar las cosas, ponerle palos a la rueda. No, es muy sencillo. Hoy la práctica y sobre todo esta que hemos cogido los defensores públicos y que yo digo, bueno, por ahí es los que entraron ahora y que hicieron ganaron el concurso. Excelente, es una buena. Aquí es el caldo del cultivo para uno aprender muchas cosas. Obvio que yo también digo, pues, si tienes casos de confianza, pues, como en este momento, yo estoy ahorita, quedo a partir del 1 de junio, el próximo sábado, como abogado de confianza. No por mucho tiempo, porque yo sé que a la vuelta de un mes eso se va a reventar esa defensoría pública con esta forma que quedó ahora, porque no van a dar abasto. Aquí hay 41 abogados que para el circuito, por Dios, eso es increíblemente absurdo, porque tienen que manejar 3 programas, a excepción del penal militar, y creo que víctimas que quedaron algunos abogados ahí que pasaron el concurso, pero nomás en 906, tremendísimo, eso va a ser complicado, porque nomás en garantías del circuito, pues tienen que haber 2 por la mañana, 2 por la tarde, y 1 en garantías de infancia y adolescencia, que es donde estaba yo. Entonces son 5 por día, y son 40 o 41. ¿A qué horas entonces se van a repetir cada fin de semana esos turnos? Entonces, ¿a qué hora van a recibir los casos
que se vayan a juicio. Esos asunticos que pasan allá en Ley 906, casitos que no son nada fácil, donde cogen una banda de delincuentes de 15 tipos y se demora una audiencia 5 días, como la que pasó, la que estuvo en el caso del submarino en diciembre. El de la inferencia razonable, interesante eso, ¿no? Le ha gustado mucho ese que subí allí de inferencia razonable, de los 5 días que quedó en libre el señor de Cartagena, donde se indica pues por la construcción de un submarino. Caramba. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo sé que esa vaina es muy complicado, no sé. Pero bueno, para finalizar, entonces, ya los dije que 45 minutos, quiero insistirles a ustedes. Váyanse entonces al radicado 41778 del 2014, Eugenio Fernández Calier. Ya la Corte ya le metió a esto el rasero de Ocam para el tema de la sana crítica. Entonces, mis queridos amigos, pues quería dejarles esto a ustedes. Después voy a retomar otro asunto importante sobre el principio de razón suficiente como criterio también epistémico. Acá pues que se lo ha manejado en varias decisiones de la Corte también para resolver estos problemas que se nos dan al día a día. Espero que te guste, dale link si te agradas, no te olvides, pues esto lo que hago aquí simplemente multiplicar un conocimiento, darles a ustedes unos tips, unas ideas. Les agradezco mucho a los colegas de México, a los colegas de Venezuela, de Ecuador, de aquí Centroamérica, hombre, todos que manejan este sistema acusatorio y pues les ha llegado estos a través del YouTube, y me parece que es interesantísimo que nosotros en la comunidad académica pues podamos difundir estos pensamientos que sé que les sirve no solamente a los profesionales, a muchos amigos míos, funcionarios, sino también a aquellos que vienen atrás de nosotros en las aulas de las universidades, que les va a tocar pues llegar posteriormente en este sistema que ya hoy por hoy pues por lo menos tenemos ya un referente, un precedente judicial como es el de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, que me parece importante estar a toda hora revisando, porque allí hallamos aspectos interesantes con este sistema de tendencia acusatorio nuestro. Bueno, mis queridos amigos, espero que les guste. Chao, chao.